En este trabajo hablaremos sobre el análisis de los factores culturales, que es esencial al abordar negociaciones interculturales, ya que la diversidad cultural puede tener un impacto significativo en la forma en la que se lleva a cabo y se perciben las transiciones comerciales. México, con su rica historia de tradiciones arriesgadas y compleja diversidad cultural, presenta un escenario fascinante para explorar cómo los factores culturales pueden influir en las negociaciones internacionales. Es por eso que cuando estos aspectos juntan sus particularidades culturales de otros países puede surgir desafíos y malentendidos que requieren un enfoque cuidadoso y comprensivo, pues cada país posee su propio conjunto de normas y expectativas culturales, y entender esas disparidades se convierte en un componente clave para construir relaciones comerciales sólidas y efectivas. Por eso que se busca identificar los factores culturales característicos de cada país para conocer la manera en la que se comunican entre ellos al momento de hacer negocios. Por eso, a continuación, te presentaremos 6 países diferentes de distintos continentes donde conocerás sus culturas y cómo es que se desarrollan. Número 1. Estados Unidos. La cultura de Estados Unidos es diversa y compleja desde el punto de vista estético. Abarca una amplia gama de expresiones artísticas, desde el cine y la música hasta la moda y la arquitectura. En cuanto a actitudes y creencias, la sociedad estadounidense valora la individualidad, la libertad y la igualdad de oportunidades. Religiosamente hay una diversidad considerable, aunque el cristianismo es predominante. En cuanto a la cultura materialista, el consumismo y la búsqueda del éxito material son características prominentes. En educación se fomenta la excelencia académica y la educación superior es altamente valorada. El idioma principal es el inglés, pero la diversidad cultural también se refleja en la presencia de comunidades que hablan diferentes idiomas. La organización social varía, pero la movilidad social es un ideal y la estructura social tiende a ser más fluida en comparación con algunas otras culturas. Número 2. Francia. Bueno, continuamos con el continente europeo y el día de hoy escogimos a Francia, debido a que su cultura es mundialmente reconocida gracias a su elegancia, a su sofisticación y a cada una de las contribuciones artísticas que nos han regalado. Francia ha sido un gran ejemplo para muchas culturas. Asimismo, también está impuesto por la moda, la literatura, el arte y sobre todo la gastronomía a nivel mundial. Continuamos con la religión en Francia. Francia como tal no tiene una religión oficial de Estado, ya que la separación Iglesia y Estado ocurrió el 9 de diciembre en 1905, en el cual se convierte en un Estado secular. A esto se refiere a que el Estado toma decisiones, o el país en general, toma decisiones para la mejor oportunidad de los seres humanos sin necesidad de recurrir a la Iglesia. El catolicismo es la religión dominante por un 48%, un 35% se basa en el ateísmo y el otro 17% restante se basan en diferentes culturas y en diferentes religiones. Ahora nos vamos por la educación. La educación en Francia es obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años, en la cual comprende 2 etapas. La primera, que es el primer grado, que incluye desde la educación como nosotros conocemos, lo que es el kinder o los primeros antes de la primaria hasta finales de primaria, y el segundo grado, que incluye la secundaria y la cual se divide en 2. En esta nos basamos en que en el primer ciclo se habla acerca de materias de tronco común o conocimientos básicos, y en el segundo ciclo ya se ve a partir de conocimientos técnicos. Así también Francia dispone de un patrimonio lingüístico muy grande con un total de 75 idiomas reconocidos. El francés es un idioma utilizado en muchas colonias francesas en África y en gran parte de Canadá, siendo este el principal junto al inglés por colonias británicas. La organización social en Francia se dividía en tres tipos de clases sociales: el clero, la nobleza y el estado llano. Las primeras dos siendo las privilegiadas, ya que por eso y por diversas situaciones ocurrió la Gran Revolución Francesa para poder eliminar cada una de estas clases sociales. Número 3. Colombia. Colombia es un país diverso y rico en expresiones artísticas y culturales, que se reflejan en su música, su literatura, su arquitectura, su artesanía, su gastronomía y su moda. Sus habitantes tienen actitudes y creencias diversas que dependen de su origen, su educación, su religión y su contexto. Es un país mayormente cristiano, pero que también tiene minorías de otras religiones.
La libertad de culto está garantizada por la Constitución y el Estado es laico. Colombia es un país con una economía emergente y una clase media en crecimiento, pero que también tiene altos niveles de pobreza, desigualdad y corrupción. Estos factores influyen en la cultura materialista de los colombianos, que se caracteriza por el consumo, la competencia, el individualismo y el estatus. Colombia ha avanzado en la cobertura y la calidad de la educación, pero aún enfrenta grandes retos. El idioma oficial de Colombia es el español, que se habla con diferentes acentos y variantes regionales. También se reconocen 68 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, el romaní y la lengua de señas colombiana como lenguas nativas. Colombia es un país con una organización social compleja, que se basa en la estratificación socioeconómica, la etnia, la región, el género y la edad. Número 4. Rusia. La cultura de Rusia se caracteriza por ser una cultura muy variada entre los rasgos que la representan, por el cual entre además sus costumbres, tradiciones, idioma, música, folclore, pintura, escultura, creencias, entre otros factores que le han dado identidad a la nación de Rusia. Junto a sus influencias y relaciones que tuvieron con sus regiones y territorios cercanos, dentro de las cosas que tienen más valor en la cultura rusa es la familia y la patria. El gobierno soviético dejó su impresión en la cultura creando un miedo fundamental y desconfianza en aquellos fuera de la familia extendida y otras conexiones familiares cercanas. Algunas de las características de la cultura rusa es su expresión de felicidad o manifestar mucha emoción sobre la gente. Si tú los ves caminando, normalmente los vas a ver serios. También una de las bebidas más consumidas por los rusos es el té. Suelen tomarlo en la mañana, tarde y noche, y es considerado un momento de relajación. La gran mayoría de las familias rusas cuentan con un jardín o huerto pequeño en su casa. Aman la naturaleza y disfrutan el tiempo invertido en él. El patriotismo es natural de la nación, por lo que de forma natural todos se sienten orgullosos de la historia y sus alcances en el mundo. Los rusos son personas muy supersticiosas, que hoy en día ya forman parte de sus costumbres. Número 5. Australia se ha destacado por sus grandes influencias en la cultura del occidente, el cual se encuentra conformada por diversos grupos étnicos que son base fundamental en la cultura australiana en conjunto a la cultura inglesa. La lengua oficial y predominante en Australia es el inglés. El inglés australiano es una variedad del inglés que ha evolucionado en el país con algunas características distintivas en términos de pronunciación, vocabulario y modismos. Sin embargo, es importante destacar que el inglés hablado en Australia es muy comprensible para hablantes nativos de inglés de otras partes del mundo. Australia es conocida por su compromiso con el multiculturalismo, lo que se refleja en la diversidad étnica y cultural de su población. Esta diversidad se traduce en una amplia gama de expresiones artísticas, gastronomía, moda y estilos de vida, lo que contribuye a una estética pluralista y ecléctica. La cultura australiana a menudo se asocia con un estilo de vida relajado y casual. Esto se refleja en la vestimenta, la actitud hacia el trabajo y la importancia dada al tiempo libre. La sociedad australiana es diversa y acepta a las personas que provienen de distintas culturas y etnias y en consecuencia que profesan diferentes religiones. Los australianos no son muy formales, por lo que los saludos son informales y relajados. Muchas invitaciones a una casa de los australianos serán para una barbacoa. Disfrutan de un estilo de vida fácil y son generalmente amigables y relajados. Se valora la modestia y la igualdad, por lo que tienen diferentes costumbres. La vestimenta ha sido influenciada por la experiencia de vivir en un país escarpado, así como por actividades de ocio modernas como la natación, el surf y la cultura de la playa. Según el más reciente censo, los grupos religiosos más importantes de acuerdo con su número son el cristianismo, el budismo y el islamismo. Australia tiene una fuerte tradición de gobierno laico. Las organizaciones religiosas han desempeñado un papel importante en la vida pública, principalmente las iglesias cristianas, que en particular han desempeñado un papel integral en el desarrollo de los servicios de educación, salud y bienestar. Australia cuenta con una organización social dinámica y cambiante, marcada por la diversidad, la inclusión y la adaptación a los desafíos contemporáneos. Número 6. Sudáfrica. Sudáfrica tiene el orgullo legado de una cultura dinámica, con culturas como Ndebele, Zulu, Xhosa, Soto, Swazo, Venda,
Afrikaans, malaya, de color, hoysana y europea, donde todas llaman a esta tierra su hogar. Estética. Sudáfrica es un continente que encierra diferentes microcosmos en sí mismo, infinidad de tribus, de hábitats y tradiciones, algunas de ellas son platos labiales, collares al cuello, cabellos fuera, estilo victoriano y maquillaje. En las creencias, la religión más extendida es el cristianismo, con un 80% de personas que lo profesan, y sus actitudes llegan a hacer reconocer a Sudáfrica como un país multicultural, y uno de sus pilares es la reconciliación. En la religión, como ya lo dije, la mayoría de la población llega a ser cristiana. En la cultura materialista, los sudafricanos de raíces indias preservan su identidad cultural, idiomas y creencias religiosas, siendo cristianos, hinduistas y musulmanes. La educación en Sudáfrica es obligatoria desde los 7 hasta los 15 años. Para los ciudadanos no residentes en Sudáfrica se exige un permiso de estudios autorizado por el Ministerio de Educación. En los idiomas hay 11 lenguas oficiales de Sudáfrica, pero el más común de los idiomas hablados en el hogar por los sudafricanos es el Zulu, seguido del Xhosa y del Afrikaans. El inglés es solo el sexto idioma más hablado del país como lengua materna. Y por último, su organización social de Sudáfrica es que es el país más desigual del mundo. Los hogares más ricos del país son casi 10 veces más ricos que los hogares pobres, y los niveles de pobreza son más altos entre la población negra. En conclusión, el análisis de los factores culturales de estos 6 países distintos revela la complejidad hiriente a las negociaciones interculturales. Cada nación, con sus propias tradiciones, valores y normas, aporta una capa única a la dinámica de la negociación. La comprensión profunda de estos factores culturales es esencial para forjar relaciones comerciales exitosas, pero también subraya los desafíos inherentes al choque cultural en el proceso negociador.